deforestación para mí es aterradora, es terrible, es desoladora. Realmente quita toda opción de vida y hace un proceso de muerte, ¿no? La tala y la quema de los bosques sí son parte de la historia de Ecuador. Hay áreas del país que obviamente han sufrido un mayor impacto. Yo considero que la deforestación es quizá el problema ambiental más grande del país porque implica la pérdida de alrededor de 90.000 hectáreas de bosques naturales cada año. Por otro lado están las quemas, que han sido una práctica, digamos, como cotidiana de los agricultores para tener tierras que sirvan para cultivos, para ganadería. La tala de los bosques no es el único problema ambiental en Ecuador. También el mal manejo de los suelos, es decir, el no entender la importancia de la vida microbiológica en esta capa fértil que es apenas 30-40 centímetros, esta capa superficial donde se desarrolla toda la agricultura. Entonces hemos cometido un grave error y seguimos cometiendo el error de eliminar la naturaleza en la agricultura, de reemplazar la naturaleza por los productos del petróleo, que son químicos, fertilizantes, maquinaria pesada. Aproximadamente el 36% de nuestros suelos se encuentran en proceso de degradación. En 1982 se hablaba de 600 toneladas al año de pérdida de suelo, hoy es casi el doble. Entonces yo diría que es realmente un proceso muy acelerado en los suelos, especialmente altoandinos del Ecuador, que son los que más están sometidos a procesos de aprovechamiento agrícola especialmente. Bueno, y también se habla de la zona de la costa por la transformación forestal a lo que son palmicultoras y deforestación para ganadería. Las grandes industrias lo que hacen es vender productos para enriquecerse, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es crear una falsa expectativa de cómo uno puede vivir en esta tierra. Quisiera que en algún momento estas empresas desaparezcan o por lo menos tengan conciencia para que no acaben con la humanidad. Por el momento sí estoy ocupando químicos en mi finca, ¿no? Porque me llamó la atención que todo el mundo siembra el pimiento y dije, no, yo también voy a hacerlo, ¿no? Pero, oh sorpresa, me encuentro que se ocupa demasiadamente los químicos y eso es muy costoso. Eso no sale nunca, los químicos, y esos residuos van a quedar. No está bien así vender a la gente, debemos ser honestos. Estoy en ese proyecto, quiero cambiar de los químicos a la agroecología. Eso es lo ideal, vender a la gente productos sin químicos para que no causen consecuencias a futuro. La agricultura que está generando todos estos problemas es la agricultura convencional, también llamada agricultura de la revolución verde o agricultura industrial. Y es realmente el modelo de producción agroindustrial el responsable de alrededor del 60% de los gases de efecto invernadero. Ese sistema agroindustrial es responsable de esta problemática desde la producción de los insumos con los que se producen los alimentos convencionales, es decir, los fertilizantes sintéticos como la urea o el fertilizante completo, DAP, triple 15 y todos estos fertilizantes de síntesis química, también los agrotóxicos, los fungicidas, herbicidas, insecticidas, y también la maquinaria y todos los otros insumos que se utilizan para mover las maquinarias y, digamos, los insumos que se requieren para la agricultura convencional. Qué interesante sería, ¿no?, pensar de cómo cuidar nuestra fuente, porque en algún momento se la va a agotar, entonces no va a ser negocio para nadie. Entonces, más bien, antes de que eso suceda, tomar acción preventivamente y comenzar, digamos, a reconectar, a aprender que hay mucha tecnología ancestral, digamos, que la podemos combinar con la tecnología actual y seguro que vamos a poder estar mejor como humanidad. En los últimos días hemos escuchado un poco sobre la iniciativa 4x1000. Lo que más me llama la atención y lo que más me parece interesante de esta propuesta es la estrategia de regeneración de suelos. En 2015 en Francia y París se lanzó una iniciativa para agrupar todas estas iniciativas de
restauración de suelos, restauración de ecosistemas, recuperación de suelos, todo lo que tenía que ver con secuestro de carbono sobre un solo denominador llamado 4 por 1000. ¿Por qué esta iniciativa se llama 4 por 1000? Lo que aspiramos es una tasa de crecimiento anual del carbono en los suelos de 0.4% durante 20 años para detener el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Creo que es vital, y desde la agroecología también lo planteamos, la necesidad de tener un suelo con una fertilidad integral, es decir, no solamente preocuparnos por la parte química del suelo, sino también por la parte física y la parte microbiológica. El CO2 o dióxido de carbono es carbono en forma de gas. Lo que hay en la atmósfera en exceso como resultado de la actividad humana y mayormente debido a la agricultura industrial, la agricultura convencional, a la destrucción de ecosistemas, al mal manejo de suelos. La regeneración del suelo, por lo tanto, pasa por devolver la materia orgánica al suelo, por devolver la vida al suelo y a partir de allí entonces generar todos los procesos de revitalización de la agricultura. Y el símbolo para carbono en forma sólida es C, lo que hay en el suelo, lo que es humus. Entonces convertimos el CO2 en la atmósfera en carbono sólido en el suelo. Es decir, convertimos el CO2 a través de las plantas, a través de la fotosíntesis, convertimos el CO2 en carbono sólido en el suelo. ¿Y cómo lo hacemos? La propuesta es 4 gramos de carbono por 1000 gramos, 1 kilogramo, por 1000 gramos de suelo. Así que 4 por 1000. He sabido que un suelo sano es un suelo vivo y que un suelo vivo nos produce alimentos de mejor manera y garantiza que las mismas plantas estén sanas y los animales y las personas que alimentamos de esos alimentos estemos más sanos. Creo que la iniciativa 4 por 1000, a partir de las experiencias que ya existen, puede tener una buena opción, porque combina diferentes posibilidades, ¿no es cierto? Diferentes posibilidades desde usar los recursos que produce la misma finca, de tratar de usar menos de lo que viene de afuera, ¿no es cierto? De trabajar en cuestiones de restauración forestal, es decir, yo creo que hay una posibilidad ahí. Creo que este tipo de iniciativas hay que potenciarlas más. En Ecuador, básicamente la agroecología, que sí existe en Ecuador, que está desde la Constitución hasta las diferentes leyes, pero no solamente se queda en el papel, también está aplicado a los agricultores, a esos pequeños agricultores, donde sí usan esas técnicas agroecológicas, cercas vivas, asociación de cultivo, asociación con animales, uso de compostero, el manejo integral del sistema como tal. Donde no solamente ven el suelo separado del agua, de las plantas y de los animales, sino todo en conjunto. Los animales, es muy importante tener todo tipo de animales, todo tipo de animales. Y de lo que tengas dentro de tu finca, hazlo el favor de cuidarlo. Todo tipo de animal tiene que ser cuidado, tiene que ser protegido, porque eso es la armonía, eso es la convivencia. Agroecología para mí es una forma de vida, es un iniciar de la armonía con la naturaleza, de respetar el proceso natural de los vegetales, de los árboles, de las plantas, de los animales y sobre todo cambiar el estilo de vida. Hay, digamos, por supuesto, que también hacerlo a más grande escala y para esto algunos gobiernos regionales o provinciales, en el caso del Ecuador, que tienen la competencia para tratar el tema productivo, sí que pueden también ahondar, ¿no es cierto?, en este tema de cómo aprovechar el ecosistema del bosque, cómo aprovechar las dinámicas que se generan en el bosque para integrar carbono y materia orgánica en el suelo.
que se han declarado, digamos, a favor de la agroecología Imbabura, también el caso de Cayambe, por ejemplo. Entonces, hay gobiernos locales que están tomando acción activa, tanto, digamos, en la parte de adquisición de insumos, desde la semilla, la producción, hasta, digamos, acceso a mercado, porque recordemos que para fomentar esto también necesitamos conciencia desde el consumidor. El objetivo de 4x1000 es mantener el equilibrio de la vida microbiológica y los nutrientes en el suelo, en esta capa fértil de apenas 40 centímetros, y así restaurar suelos degradados, ¿ya? Y aumentar la productividad alimentaria y garantizar ingresos a las familias campesinas y a la vez revertir el cambio climático. ¿Cómo haremos eso? Existen prácticas, existen buenas prácticas. Yo menciono 5 prácticas, lo que apliqué en mi finca. La primera sería aumentar la biodiversidad, aumentar la biomasa en la finca. Yo considero que una finca debe estar cubierta por lo menos 1/3 parte con árboles. Entonces tenemos que plantar árboles. Y en cuestión de producción alimentaria de verduras, hortalizas, tenemos que aplicar lo que se llama la multicomplejidad, es decir, no monocultivo, sino una gran variedad de verduras, hortalizas, frutales, y plantar también flores para atraer abejas y insectos benéficos. 2. No arar, o por lo menos reducir al mínimo la labranza, para no destruir la vida biológica y no oxidar el carbono, el humus, hacia el aire. Es decir, el C debe quedarse, el carbono debe quedarse en el suelo, no tiene que oxidarse y convertir en dióxido de carbono. Eso debe ser claro. 3. Aplicar el principio de la cosecha de agua y tierra, que consiste en conducir el agua de los aguaceros a través de canales en curvas a nivel hasta estas partes de la finca que no reciben tanta agua, ¿ya? De esta manera mantenemos el suelo húmedo, porque el principio es: un suelo seco es un suelo muerto, es un agricultor en crisis si no tiene un suelo húmedo. A cambio, un suelo húmedo crea vida y crea más suelo. 4. Ocupar al máximo la materia orgánica. La materia orgánica es la clave de la agroecología. Que sea la hojarasca, que sea uno hacer uno mismo sus composteras, que sea la aplicación de los estiércol de los animales en la finca, o que sea ocupar el mantillo del bosque. Un elemento muy importante es la poda. La poda de los árboles que hay en la finca sirven como materia orgánica para los cultivos. Y todo eso para no depender de los fertilizantes artificiales y de los insumos que vienen de la industria. Y el número 5 es seleccionar sus propias semillas, es decir, intercambiar semillas con los vecinos, con otros agricultores en el país, para no depender de semillas híbridas, semillas manipuladas y modificadas. Aplicando estas prácticas, que son exactamente las prácticas de la agroecología y de la agricultura regenerativa, cumplimos exactamente con los objetivos de 4x1000. Y lo curioso es que muchas familias campesinas e indígenas en Ecuador han aplicado estas buenas prácticas desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, ¿ya? Antes de que hablamos del cambio climático y antes que estábamos hablando ahora del 4x1000. Cabe felicitar estas familias porque son las pioneras en la aplicación de los objetivos de 4x1000. Justo en la punta de la nariz te pico. Ya, exacto. En el Parque Bambú se aplica totalmente el 4x1000. Creo que es una excelente experiencia, un gran ejemplo de cómo se puede cambiar un sitio que no tenía nada, que era un sitio pelado, quemado, ¿no? Ahora en un bosque que tiene un montón de posibilidades, de potencial.
Yo creo que perfectamente Parque Bambú cumple con estos objetivos, debido a que se ha logrado, ya tenemos una plataforma visible de cómo se hace la captura de CO2 y se la está convirtiendo en digamos, carbono sólido, ¿no? En materia orgánica. La incorporación ahí de diferentes tipos de especies de uso múltiple, ¿no? Maderables, especies que enriquecen el suelo, especies frutales, especies que pueden ofrecer alimentos a los animales, es decir, asociar esto al manejo de los desechos que produce la misma finca, es decir, todo eso me parece excelente, ¿no? Y creo que es una experiencia muy interesante en la que se está demostrando que es posible regenerar zonas donde han sido impactadas fuertemente por la agricultura convencional, reforestar recuperando árboles nativos e incluyendo algunos árboles que pueden darse bien en estas condiciones, mejorando la calidad del suelo a través de la elaboración de abonos orgánicos sencillos como la composta, cubriendo el suelo y manejando diferentes técnicas que permiten mejorar la eficiencia del uso del agua. El Parque del Bambú yo creo que es un oasis donde se siembra esperanza, donde se siembran alternativas para que la gente pueda ver que puede vivir dignamente haciendo una agricultura mucho más en sintonía con el bosque, con nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Porque de eso realmente partimos como humanidad. Así que yo invito igual a las personas que se sumen a conocer esta iniciativa y podamos igual crear una red en donde se difundan este tipo de prácticas que son esenciales y que son una apuesta a la era post-petrolera, ¿no? Que nos ha vuelto tan dependientes de energías que realmente son nocivas, no fomentan una regeneración. Y yo colaboro con 4x1000 en mi finca mediante la restauración ecológica en mi finca. Es decir, convertí un paisaje totalmente destrozado, erosionado, acabado, con un suelo totalmente degradado en una isla de biodiversidad. Y lo denominé Parque Bambú, porque sembré una gran variedad de especies de bambú en mi finca, ¿ya? Y puedo enseñarles cómo hacer paso a paso para cambiar una finca destrozada en una finca de vida. Sí, lo primero para las personas de las zonas rurales que opten por la agricultura agroecológica, que les permite mejorar sus condiciones de producción y al mismo tiempo mejorar la vida tanto de su familia como del planeta. Y a las personas de las zonas urbanas que acudan a consumir productos sanos, ricos y locales, de preferencia de la agricultura familiar campesina, de preferencia de la agricultura agroecológica, y de esa manera también están aportando entonces a mejorar el cambio climático. Si usted está en una posición de tomar decisiones, tome las decisiones correctas a favor de 4x1000. Usted como político, candidato a las próximas elecciones, profesor a la universidad, cualquier función, dirigiendo una ONG, déjase guiar por los objetivos de 4x1000 y por la soberanía alimentaria. Yo creo que cada autoridad, cada gobierno local y regional debe tomar como prioridad la aplicación de los principios, de los objetivos de 4x1000, sobre todo en todo lo que es la política alimentaria y la política agrícola.